El Salmo 103, que es muy conocido para nosotros, dice: bendice alma mía a Jehová, bendícelo, exáltalo, dale gloria. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y hermanos, yo no sé, pero puede ser que nosotros a veces olvidemos los beneficios de Dios en nuestras vidas, por ocupaciones, por actividades, por cualquier cosa. Nosotros podemos omitir darle gracias a Dios por sus misericordias, por sus beneficios en nuestra vida. David lo dice así: bendícelo, alábalo, glorifícalo y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de bienes y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es tu sanador. Él es tu libertador. Él es nuestro todo. ¿Pueden decir amén, hermanos? Y cuán importante, hermanos, es hoy nosotros agradecer al Señor, porque antes éramos ciegos y ahora vemos. Paz de Cristo. Y yo meditaba en esto, hermanos, acerca de la experiencia de este ciego que el Señor sana en San Juan. La Escritura nos dice que era un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Y yo quiero que usted piense un poquito en ese estado de este hombre, en este estado difícil. Y bueno, yo pensaba acerca de cuán importante es darle gracias a Dios, porque nosotros en algún momento en nuestra vida éramos ciegos espirituales. La Biblia nos dice que este hombre, ¿verdad?, estaba condenado en vivir en tinieblas. En la antigüedad se creía que cuando alguien nacía ciego era porque había sido consecuencia del pecado de sus padres, quizás porque había pecado. Y en muchas de las interpretaciones bíblicas se creía eso, que a veces alguien iba mal porque Dios lo estaba castigando. Quizás estaba castigando a los padres, quizás era, ¿verdad?, una maldición sobre los hijos. Y la ceguera de este muchacho, ¿verdad?, nos dice la Biblia que se llegó a decir: quizás este muchacho es ciego de nacimiento porque los padres pecaron. Lo cierto, hermanos, es que la Escritura nos dice, ¿verdad?, que un día Jesús cambió la historia de este hombre. Y yo meditaba, hermanos, en cuán importante es darle gracias a Dios que Él cambió nuestra historia. Él cambió nuestra historia. Pensaba en la metáfora, o en la metáfora acerca de los 6 ciegos, ¿verdad? Buscaba acerca de esta metáfora de los ciegos, que ellos interpretaban la vida o la realidad de las cosas de acuerdo a su óptica. Y esta fábula o esta anécdota, metáfora, nos dice, ¿verdad?, que el hombre tiene una percepción de la vida. Para unos, la verdadera felicidad puede ser, ¿verdad?, diferente a lo que otro la percibe de esa manera. Y la historia nos dice en esta metáfora acerca de los ciegos y el elefante. Yo no sé cuánto la han escuchado, la han leído, o en un momento, ¿verdad?, les ha tocado, ¿verdad?, mirarla. Pero nos dice, ¿verdad?, acerca de 6 ciegos que ellos expresaban cómo era la vida o cómo era la realidad de ellos. Y dice, ¿verdad?, que estos 6 ciegos fueron para tocar un elefante, decir cómo era el elefante.
La verdad es de que nadie podía verlo, pero podían tocarlo. Y dice en esta fábula que me llamó a mí la atención acerca de la condición del hombre en la actualidad. Ese que dice que uno, ¿verdad?, cuando quiso expresar que era un elefante, dice que dijo, el elefante es como un árbol. Porque dice que este ciego fue y tocó las patas del elefante. Dijo, el elefante es como un árbol todo grueso, ¿verdad?, fuerte y firme. Y dice que por allá alguien tocó la cola del elefante, otro ciego, uno de los 6 ciegos, y dijo, no, el elefante es como una serpiente porque tocó la cola del otro, ¿verdad?, tocó la oreja. Dijo, no, es como un ventilador porque él tocaba la oreja del elefante. Cada quien hablaba acerca de que era un elefante de acuerdo a lo que él podía percibir, tocar, palpar, pero resulta que cada quien tocaba una parte del elefante. Y yo meditaba acerca, hermanos, de cómo el hombre determina la felicidad o la buena vida. Cada quien la interpreta de una manera. Para alguien la verdadera vida es un buen estatus económico. Para alguien puede ser, ¿verdad?, el dinero, casas, la realización personal, etcétera, etcétera. Lo cierto, hermanos, ¿verdad?, es de que el hombre busca la felicidad de una u otra manera, ser feliz. Y el hombre cree, ¿verdad?, que la vida se disfruta en base a lo que percibe, a lo que tiene, etcétera. Pero yo miraba acerca del milagro que Jesús hizo en este hombre, porque en realidad el hombre, hermanos, vive en una ceguera espiritual. Antes de llegar a los pies de Jesús, quizás nuestra vida estaba en los amigos, quizás nuestra vida estaba en el trabajo, quizás nuestra vida estaba, ¿verdad?, en pasatiempos favoritos, en el alcohol, en vicios, ¿sabrá qué? Sabrá Dios. Pero sin darnos cuenta, vivíamos en una ceguera espiritual. Vivíamos, hermanos, como nosotros creíamos que era correcto. Pero en medio de esa realidad es que realmente estábamos en tinieblas. Estábamos en tinieblas, creyendo que era una vida buena, donde no éramos malos, pero era una vida en tinieblas. Porque una vida sin Cristo, hermanos, es una vida en tinieblas. ¿Cuándo dicen amén? Y esto a mí me llamaba la atención, porque cuán importante es agradecerle a Dios que antes usted y yo andábamos en tinieblas, pero hoy por su gracia y su misericordia tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas, la visión espiritual. Él, hermano, nos dio vista espiritual para que nosotros pasáramos de muerte a vida, de tinieblas a luz, y para que usted y yo pudiéramos disfrutar una vida plena, aleluya, y verdadera. Juan lo dice que Jesús era la luz de los hombres. Y Jesús es la luz del hombre, hermanos. Jesús es el todo del hombre. Y por eso hoy, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios. Porque alguien que está en ceguera no puede disfrutar, por ejemplo, de la creación de Dios. No puede disfrutar, ¿verdad?, de los colores. No puede disfrutar, vaya, de ese sentido tan importante como es la vista. Y yo, hermanos, me impactó una historia que también te quiero compartir, que lo miro a
a esa maravillosa experiencia que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y quiero decirte que el día de hoy estudié un poco, o en estos días, acerca de Helen Keller. Me llamó la historia de ella y escribí acerca de algunos aspectos sobre su persona. Y mire lo que me llamó la atención de esta mujer, que si usted la busca, ¿verdad?, su biografía nos dice que esta muchacha logró escribir 15 libros. Fue una muchacha que aprendió a hablar 4 idiomas, entre ellos alemán, francés, latín y griego. No solamente esto, sino que ella se graduó, tuvo una educación y se graduó, ¿verdad?, en oratoria y en literatura. Pero lo sorprendente de esta mujer, lo sorprendente de ella, es de que era una mujer ciega y sorda. Paz de Cristo, hermano. Lo sorprendente de ella es, yo pensaba en esta niña, o en esa mujer que no ganó ningún premio Nobel, pero fue alguien que escribió 14 libros, 14 libros, aprendió 4 idiomas, logró destacar en oratoria, pero era sorda y ciega. Yo decía, ¿cómo pues es esto? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? Y en la historia, hermanos, me impacta que tuvo una instructora. Los padres de esta niña, que a los 19 meses de nacida, fíjense, por una enfermedad, perdió la vista y el oído. Y a la edad de 6 años, sus padres buscaron a alguien que la pudiera ayudar, que pudiera enseñarle la comunicación, que pudiera tener comunicación con ellos, con la sociedad, y que la ayudaran. Y nos dice la historia que encontraron a Anne Sullivan. Eso a mí me llamó mucho la atención. Esta muchacha, Anne Sullivan, nos dice que ella tuvo un problema, una enfermedad que le dañó su vista. Le dañó su vista y estuvo, dice que el problema de esta muchacha, de Anne Sullivan, fue tracoma, era problema de vista, y que ella estuvo a través de su vida en diferentes cirugías y en sí logró poder ver un poco, pero con muchos tratamientos médicos. Y esta situación en Anne Sullivan la llevó y la apasionó en el área educativa para ella atender y ayudar a niños especiales con estos problemas de sordera y vista. Y en esta especialidad fue que los padres de Helen Keller la contactaron a la edad de 20 años. Y esto a mí me impactó, hermanos, porque lo que a ella lo movió fue un estado de salud donde ella había perdido también la vista. Y nos dice que ella invirtió tiempo, le ayudó con ciertas habilidades y técnicas que ella desarrolló a través de su educación. Anne Sullivan dice que desarrolló terapias para que con el tacto, ¿verdad?, iba a aprender. Yo decía, ¿cómo aprendió Helen Keller a comunicarse? ¿Cómo escribió? Y eso me llevó, ¿verdad?, a que ella
el proceso que estudió Anne Sullivan le ayudó a que desarrollara esas habilidades Helen Keller para escribir. La desarrolló en oratoria y decía, bueno, pero si no escuchaba y no miraba cómo. Y precisamente yo decía entre mí, ¿un ciego podrá guiar a otro ciego? Pues obviamente que no. Anne logró desarrollar su vista, pero ella logró entender lo que era estar en tinieblas. Paz de Cristo, hermanos. Ella logró entender. Entonces yo buscaba qué fue lo que movió a Anne Sullivan a ayudar a esta mujer. Y precisamente algo que encontré es de que ella propuso, dice, liberar del silencio. Fíjense bien, esto me impactó a mí. Liberar del silencio y la oscuridad a Helen Keller. Liberarla del silencio y la oscuridad, teniendo una vida plena. Y esto, hermanos, sin duda alguna, tiene que ver con la experiencia que usted y yo hemos vivido. Porque nosotros, hermanos, no teníamos ceguera física, pero teníamos ceguera espiritual. Como aquellos ser ciegos. Para nosotros la felicidad era el trabajo, quizás, el dinero, bienes, los amigos, etcétera, etcétera. Y creíamos nosotros que esa era la vida. La entendíamos así. Esta es la vida, esta es la felicidad. Pero gloria a Dios que un día vino la luz de la palabra de Dios para mostrarnos el camino a la felicidad a través de Cristo Jesús. Él era la luz que nos iba a guiar a una vida verdadera y plena. Éramos nosotros, hermanos, como Helen Keller, condenados a la oscuridad, privados a la comunicación. Pero lo que yo miro en ella es un milagro, porque ella, hermanos, está en esa condición donde podía culpar, decir, bueno, yo a los 19 meses de nacida, mi vida fue marcada a la derrota, al fracaso, ¿verdad? La queja, etcétera, etcétera. Y quizás así estaba el hombre, hermanos, en un momento en la historia, condenado a la muerte eterna. Porque un día entró el pecado. Un día entró el pecado, donde las cosas, hermanos, no estaban en nuestro alcance. Simplemente llegó, hermanos, en esta mujer, Helen Keller, la ceguera a temprana edad. Le quitó, ¿verdad?, el sentido del oído, le quitó el sentido de la vista, y quizás para muchos marcada su historia. Pero así como esta mujer, quien había estado en tinieblas, o que había, hermanos, ¿verdad?, estado en ese mundo temporal por enfermedad también. Y dijo, y esta mujer, Anne Sullivan, dijo, yo voy a ayudar a alguien. Voy a preocuparme para que quien esté en mi condición pueda ayudarla. ¿Y saben qué, hermanos? Cristo tuvo compasión de nosotros. Él, hermanos, tuvo compasión de cada uno de nosotros. Y Él vino, hermanos, y se compadeció para que nosotros, hermanos, en una condición de muerte, en una condición marcada, Él en su inmensa misericordia le plació venir, hermanos. Y con esa paciencia yo decía, hermanos, yo no soy paciente para enseñar. Bueno, yo admiro mucho a Angie, cómo enseña a los niños. Yo admiro a los maestros porque es una virtud grande. Pero enseñar a alguien con estas discapacidades, no hay vista, no hay oído, pero había un corazón que amaba a
a Helen Keller, paz de Cristo. Ann Sullivan amaba a las personas que estaban en esa condición porque estaba similar su condición. Y si algo usted y yo tenemos que agradecer, hermanos, es de que tenemos a alguien que nos ama tanto. Dele palmas. Gracias, Señor, porque usted me ama tanto. Oiga, yo sé que a lo mejor alguien me pueda decir, yo amo mucho a mi pastor, pero no todos pueden tener su reserva, ¿sí o no, hermanos? Pueden tener su reserva, pero amaba porque había estado en esa condición, y no solamente propuso ayudar, sino que la llevó hasta esa área académica donde el máximo potencial que ella tenía quizás no podía ver y escuchar. Pero el Señor, Ann le dijo, oye, Hannah, que no puedes ver, no puedes escuchar, pero sí puedes hablar. Y dice que la hizo experta en oratoria. Paz de Cristo, hermanos. Y toda la gloria y la honra al Señor, porque cuando usted y yo estábamos condenados, hermanos, a muerte y pecado, Él nos dijo, instrumento útil tú me eres, yo puedo hacer cosas grandes de ti, yo te he amado, yo te he escogido, yo te he dado todo por ti. Y hermanos, hoy usted y yo estamos aquí porque Él nos amó. Él vio en nosotros, hermanos, lo que otros no podían ver. Él miró en nosotros, no nuestras deficiencias. Ann Sullivan no miró que Helen Keller pues era cieguita y sorda. No. Dijo, yo puedo hacer algo contigo. Yo tengo el conocimiento, tengo la técnica, tengo verdad, algo que te puede ayudar. Y ¿sabe qué, hermanos? Cuán bonito es decirle gracias, Señor, porque el problema que yo tenía de alcoholismo, quizás, de drogadicción, quizás, el problema que yo tenía en casa, el problema que yo tenía con mi hijo, nadie podía ayudarme. Nadie tenía la paciencia. Todos me sacaban la vuelta, pero un día vino aquel que todo lo puede. Un día vino aquel que cambia las cosas. Un día vino aquel, hermanos, que nos dio todo. Oh, alabado y exaltado sea el Señor. Un día Él vino y dijo, yo tengo lo que tú necesitas. Acuérdense que estaba aquel cojo del templo. Dice que todos los días Él pedía una moneda. Todos los días Él estaba, denme una limosna, denme lo que ustedes quieran. Y Él pedía lo que creía que necesitaba. Pero un día pasaron Pedro y Juan y dijeron, no tenemos oro, no tenemos plata, pero tenemos lo que tú necesitas. Oh, alabado sea el Señor. Tengo lo que tú necesitas, el poder, la presencia, la palabra de Dios, hermanos. Un día, hermanos, estaba este hombre ciego como usted y yo, a la merced, en la oscuridad, creyendo que estamos bien, no sé, solos, sin rumbo. Pero cuán maravilloso es decirle, Señor, gracias, porque hoy estamos de saco, de corbata. Pero ¿qué sería de mí, dice una alabanza, si no fuera por tu gracia? ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría mi casa? ¿Dónde se encontraría usted, hermano? Por eso hoy yo quiero decirte que no dejemos de olvidar lo que Dios hizo en nuestras vidas. No dejemos de olvidar, hermanos, cuando tropezamos con todas las cosas a nuestro alrededor. Pero Él es, dice el salmista, el que rescata del hoyo nuestra vida. Y cuando nosotros tropezamos,
y estamos en un hoyo de oscuridad, en un hoyo, ¿verdad?, de condena, en un hoyo de muerte, ahí vino la mano de Dios, nos tomó y nos rescató y nos trajo de las tinieblas a la luz admirable, y hoy estamos en tu casa alabando y cantando. Oh, aquel, hermanos, que nos dio la vista espiritual, aquel, hermano, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy, pues hoy, ¿verdad?, tenemos escuelas, tenemos un ministerio, tenemos, ¿verdad?, somos parte del cuerpo de Cristo, porque, hermanos, el Señor no escatimó en nosotros. Él vino a hacer un trabajo perfecto, hermanos. Así como Anne Sullivan vino a sacar todo el potencial que tenía Helen Keller, así el Señor, en su inmenso amor, Él viene a la vida del hombre y dice: yo sé por lo que tú estás batallando, sé que estás en tinieblas, sé que estás luchando, pero en eso consiste el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Él vino y murió por nosotros e hizo lo impensable. Él viene, hermanos, ¿verdad? Y ahora sí, como dice el chiquilín por ahí, nos mira como oro en bruto, porque cuando andamos allá en el mundo, en pleitos, en problemas, enredados en los negocios de este mundo, quizás nadie se atrevió a meterse y a dar un beso por nosotros, pero el Señor sí. Él vino, hermanos, con amor y compasión, y hoy estamos en la casa de Dios, en un Betel, casa de luz, porque Él nos dio la vista para andar en su luz admirable, para testificar y decir: antes estaba ciego, antes esta era mi vida, antes estaba así, pero ahora toda la gloria, la alabanza, el poder sea mi Cristo Jesús, que me dio vida juntamente con Él. Gloria sea el nombre de mi Cristo Jesús. Hermanos, antes éramos ciegos. El apóstol Pablo lo dice así. Pablo, el Señor, cuando lo llamó, dice que lo tuvo que tumbar al suelo, y dice que entró en Pablo una ceguera total. Había escamas en sus ojos, porque la condición del hombre, hermanos, es esta: el hombre sin Cristo vive en una ceguera espiritual, creyendo que la vida que lleva es buena, que es la felicidad, creyendo, ¿verdad?, que ese camino es correcto. Pero el Señor dice: no te equivoques. Hay muchos caminos que al hombre le parecen de vida. Hay muchos hombres que dicen: esa es la felicidad, porque están tocando la oreja, porque están tocando el pie. Pero el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy aquel que te lleva a una vida plena y eterna en esa tierra y en la eternidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él, hermanos, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Me ha enviado a libertad al cautivo, a dar libertad a los presos y darle vista a los ciegos. Y un día usted y yo, hermanos, éramos ciegos. Un día estábamos en la oscuridad, pero hoy podemos ver, hermanos, podemos percibir lo que es la verdadera vida, y la verdadera vida es Cristo. Oh, hermano, por eso el salmista dice esto: mirad,
observar, ver cuán bueno, cuán delicioso, cuán único es habitar los hermanos juntos en armonía, estar en la casa de Dios, adorando, exaltando, porque el Señor, hermano, nos redimió, nos salvó, y hoy estamos aquí reunidos, dando la gloria y la honra al Señor por lo que Él hizo en nosotros. Podemos, hermanos, ser testigos, ver lo que Él hizo en nosotros. Hermanos, nosotros podemos ver, apreciar con nuestra vista espiritual lo glorioso que Él ha hecho en nuestras vidas. Antes quizás vivíamos una religiosidad antes de conocer a Cristo, porque muchos de aquí quizás éramos católicos o vivíamos otra doctrina, pero sabíamos como Pablo que él vivía en un adoctrinamiento quizás erróneo. Creía conocer a Jesús, pero no lo conocía. Pero hermanos, un día Él vino y nos encontró. Y por eso leía yo esta historia de este hombre. Estaba ciego. ¿En qué punto de su vida me encontró el Señor? Una vida sin propósito, sin rumbo. Lo cierto es que llegó Jesús y lo sanó. Le mostró su gloria, le mostró su poder. Y todos los que estamos aquí, Dios nos ha mostrado su poder, porque usted y yo somos una muestra del grande poder y misericordia de Dios. Gracias, Señor. Oh, yo te alabo, Señor. No voy a olvidar tu misericordia, no voy a olvidar tu favor, no voy a olvidar lo que hiciste en mí, no voy a olvidar que un día era ciego y hoy veo. Hoy, Señor, te conozco. Hoy estoy en tu casa. Hoy tiene sentido estar en la casa de Dios. Hoy tiene sentido leer la palabra de Dios. Hoy tiene sentido mi oración. Hoy tiene sentido, hermanos, verdad, el llamado. Cosas que antes no entendíamos. No sabíamos de qué se trataba. Pero el Señor nos vino a dar entendimiento, nos vino a dar vista y nos vino a mostrar, hermanos, que Él tiene un destino para ti, para mí. Tiene un rumbo. Antes muchos quizás creían que nada más se muere y se acabó la vida. Antes quizás era tu vida, era la perspectiva de la ceguera espiritual. Pero Jesús dijo: no, chiquito, tú llamadas aquí en la tierra, pero culmina la eternidad. Porque la iglesia del Señor ha sido llamada para una vida plena aquí en la tierra que culmina en lo eterno. Alguien cree en las reencarnaciones y dice: no te equivoques. Hay solamente una vida en Cristo que culmina en la eternidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pensaba yo acerca del primer emperador chino. No lo apunté, pero lo tengo ahí en un libro de lectura de este emperador que él creía en la sustancia de la eternidad. Dice la historia que mandó a buscar la sustancia. No recuerdo si es el elixir o tiene un nombre que significa de la eternidad. Y él mandó un ejército a buscar esa sustancia. Dice la historia que los hombres que se fueron, al no encontrarla, no regresaron, porque sabían que si regresaban sin esta sustancia iban a morir. Pero este emperador, creyendo que después de la vida, después de esta vida, en la muerte, pues había una eternidad, dice que él mandó a hacer estatuas de muchas estatuas de barro, y dice que son millones de estatuas. Pero curiosamente todos los que hizo, que fueron millares, eran réplicas de su ejército que
Y él mandó a hacer una perfecta de su persona, porque él creía que después de la vida, él iba en la otra vida, después de la muerte, a resucitar con todo su ejército en otra vida. Y él mandó a enterrar todos ese ejército, millones de estatuas de barro, juntamente con la de él, creyendo que después de esa vida había otra, y que seguía siendo un hombre poderoso, con imperio y poder. Y yo pensaba en las diferentes religiones y doctrinas que creen en cosas similares, reencarnación, que creen, ¿verdad?, otros que después de esta vida no hay nada más. Quizás nosotros éramos alguno de ellos, pero gracias a Dios que hoy usted y yo sabemos que hay una vida eterna solamente a través de Cristo Jesús, y que después de esta vida hay una eternidad en Él. En Él. Muchos traen creencias, filosofías, y a eso se le llama ceguera espiritual. Pero gloria a Dios que a usted y yo un día vino Cristo, vino un día el Señor y nos dio vista espiritual. Por eso el apóstol Pablo nos dice: hey, si usted y yo vamos a morir, no se agüite, paz de Cristo, porque de que vamos a morir, pero no para siempre. Los muertos en Cristo vamos a resucitar un día. ¿Sí o no, hermanos? Entonces el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque esto el Señor nos ha mostrado. Hermanos, usted y yo antes estábamos ciegos, no sabíamos a dónde íbamos, pero hoy sabemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hermanos, antes éramos ciegos, condenados, pero hoy tenemos vista espiritual, y por eso tenemos que decirle: gracias, Señor, porque hoy te conozco, porque he aceptado tu palabra, porque me has dado salvación, porque puedo disfrutar una vida plena. Escucha bien. Por eso el apóstol Pablo nos dice: hey, hay aflicciones, sí, hay enfermedad, sí, pero usted ya no es un ciego espiritual. Sabemos que Cristo está con nosotros en la enfermedad, en la verdad, en la abundancia, en la escasez. Vamos a regocijados en el Señor. Otra vez digo regocijados, porque el Señor está con nosotros. Antes, en la ceguera espiritual, había queja, dolor, y no teníamos esperanza. Pero hoy nuestra vida ya no es la misma. ¿Sabe por qué? Porque hemos conocido a Cristo. Ya no andamos en tinieblas, ya no andamos con temor, no, andamos con gozo y alegría, porque el Señor nos ha revelado. Él ha abierto nuestros ojos espirituales, y su gracia hoy, hermanos, está con nosotros. Así que miren, vaya y salude a alguien y dígale: yo antes era ciego, pero ahora veo, y por eso me alegro. ¿Cuántos de aquí se alegran? Yo antes era ciego, pero ahora veo la gracia de Dios, veo el amor de Dios, veo la misericordia de Dios. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia para mi vida. Póngase de pie, póngase de pie, y vaya y dígale a alguien: antes era ciego, pero ahora veo. Tengo una familia en Cristo.